Seguinos en Instagram, @ecomedios. Comienza Asteriscos, toda la información clave a mitad de semana. Un equipo listo para el análisis de toda la realidad. Asteriscos, el programa de José Calero en Ecomedios, AM 1220. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, otro miércoles para compartir con ustedes toda la información política y económica con nuestros asteriscos por Ecomedios 1220. Bueno, una semana en la que el gobierno quiere capitalizar el triunfo sorpresivo del domingo último en la ciudad de Buenos Aires. Las encuestas estaban indicando que la elección venía más encaminada para que Leandro Santoro sacara algún puntito de ventaja. En los últimos días eso se había revertido un poco. Había una especie de empate técnico, pero finalmente Manuel Adorni, el vocero presidencial, pero sobre todo Javier Milei, que salió a jugar muy fuerte en esta campaña porteña, diciendo que Adorni era Milei, justamente, o sea que la gente más que Adorni votó a Milei, termina, bueno, sacando una diferencia interesante respecto del peronismo, 3 puntos, pero más con relación a el PRO, ¿no? Que fue el gran derrotado de los comicios del domingo, en el seno de la fuerza liderada por Mauricio Macri, que en la ciudad tiene como jefe de gobierno a su primo Jorge. Bueno, está todo en revisión. Por estas horas hay una negociación abierta en la estratégica provincia de Buenos Aires. Todo indica que los principales dirigentes del PRO van a ir junto con La Libertad Avanza. No se sabe bien cuál sería el formato de ese acuerdo. Javier Milei lo que quiere es que vayan integrados a la lista violeta, digamos, no que vayan como una lista amarilla. Mauricio Macri no quiere eso, quiere una especie de alianza con un nuevo nombre. Javier Milei rechaza esa posibilidad y bueno, puede ser una traba, pero lo que hay de acuerdo entre los principales dirigentes es que van a ir juntos porque consideran estratégico, clave, políticamente necesario un triunfo en la provincia de Buenos Aires, porque de esa forma el gobierno un volumen importante en la Cámara de Diputados para avanzar con las reformas que vienen, ¿no? Las venimos mencionando semana tras semana. Por un lado, la reforma laboral, la reforma previsional y la tributaria. Bueno, son los ejes de las reformas estratégicas que quiere encarar el gobierno. Para eso necesita una mayor presencia, un mayor volumen político en la Cámara de Diputados. Lo saludamos ya a Iván Damianovich. ¿Cómo estás, Iván? Hola, José, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, todo indicaría que no van a cometer un error tan garrafal en la provincia de Buenos Aires y que el PRO y la Libertad Avanza repetirían un poco la estrategia que llevó a Javier Milei a la presidencia. Quieren obtener un triunfo, no sé si categórico, pero claro, en la provincia de Buenos Aires, y van tanto en septiembre cuando se voten los legisladores provinciales, como sobre todo en octubre cuando sea la elección de diputados nacionales. Anoche en la entrevista que dio Javier Milei en La Nación Más, dijo, bueno, según nuestros números, nosotros le ganamos a Kicillof en la elección, pero dentro de un margen de error.
y queremos que el triunfo sea contundente, por eso hay por estas horas reuniones entre dirigentes del gobierno y, por ejemplo, bueno, Santilli del PRO y con Ritondo sobre todo, que es el jefe del PRO en diputados, ¿no, Iván? Claro, José, a ver, si uno pudiera sacar alguna conclusión de lo que sucedió este fin de semana, podría decir que el pato de la boda fue Jorge Macri, porque evidentemente el experimento que ensayó al adelantar la elección y creer de una manera tal vez equivocada, a los hechos me remito, que el PRO estaba en condiciones de enfrentar en soledad este nuevo proceso político, bueno, despejó las dudas para lo que viene, es decir, lo que es la elección de la provincia de Buenos Aires, que como siempre decimos es como la madre de las batallas. En definitiva, José, si la Libertad Avanza y el PRO vuelven a ir divididos en la provincia de Buenos Aires, bueno, ya es otro cantar. Recordemos que el peronismo, sobre todo en vastos sectores del conurbano bonaerense, mantiene un nivel de adhesión muy fuerte, y la figura de Cristina se recuesta sobre esos bastiones de poder, de modo que en el caso de que fueran finalmente separados, las chances de que gane el justicialismo, bueno, se multiplican. De modo que si uno puede aventurar alguna estrategia, y está claro que lo están observando los propios miembros del PRO y de la Libertad Avanza, la unidad electoral o la estrategia de alianza electoral, te diría que ya transcurridas 48 horas de la elección, es prácticamente una certeza, ¿no? Y así también lo dejó entrever Mauricio Macri, una figura que se va apagando a pesar de él, una figura que por supuesto ha sido muy controversial y a quien le responsabilizan en todo caso parte de la estrategia de la campaña de la ciudad de Buenos Aires. Macri llegó a Madrid, a donde se fue de vacaciones, y después conectará con un viaje por su rol que tiene dentro de la FIFA, pero ya dio algunas señales de que va a mantenerse prescindente en lo que tiene que ver con los acuerdos electorales con el mileísmo, al que están obligados a hacer a la luz de los resultados del domingo. Uh-huh. Bueno, y si bien es pensar a mediano o largo plazo, mejor dicho, eh, está claro, yo lo escuchaba a Dorni hoy, que, bueno, ratificó que el 9 de diciembre renuncia como vocero presidencial para asumir el 10 de diciembre como legislador porteño. Me da la impresión de que está clara que la estrategia libertaria es que Adorni sea el candidato a jefe de gobierno en el 2027. Van por la ciudad de Buenos Aires, eso está claro. La desaparición prácticamente política de la UCR en esta elección del domingo, Iván, de la coalición cívica, era impensable en otras épocas que ni siquiera pudiesen ingresar un legislador. Un golpe muy duro, tanto para Martín Lustó como para Lilita Carrió, una Lilita Carrió que se propuso volver al Congreso este año. Me parece que va a tener un escenario complicado. Sí, me da la impresión de que hay dirigentes que no entienden que se está atravesando una nueva etapa muy clara. Eso, bueno, el dato más sólido lo tiene por supuesto el gobierno, el oficialismo. Milei encara ese proceso por el lado del oficialismo. Falta todavía, me parece, que emerja una contraparte. Kicillof lo está intentando, pero tiene muchas dificultades. Y creo que una de las principales dificultades es la forma que está gobernando la provincia de Buenos Aires, por más que todo indique que también Cristina Kirchner le está haciendo la guerra dentro del partido, ¿no?
Bueno, recién mencionaba José a la situación de la UCR y, por caso, la coalición cívica. Yo te diría, mi mirada en cuanto a la coalición cívica es un poco más indulgente y básicamente lo planteo porque es un partido que está por momentos un poco mejor, por momentos un poco peor, pero que ha sabido tener de golpe momentos de ostentación de poder y que ha logrado también resultados verdaderamente lastimosos. Hay que recordar cuando incluso la propia Elisa Carrió en su momento, bueno, arañó cifras bajísimas, incluso más bajas que las que obtuvo Paula Oliveto en esta elección, y después resurgió. Es un espacio que si querés, me parece, uno puede esperar que depende de la época política oscile. Ahora, con relación al radicalismo, hay que entender que el radicalismo viene de una crisis institucional, una crisis partidaria de muchísimo tiempo, y que si no hubiese sido por aquella famosa asamblea de Gualeguaychú, donde finalmente deciden adosarse o de algún modo asociarse al PRO, no jamás hubieran llegado a instancias de poder como la que tuvieron hasta hace un tiempo Ujú, atrás, en la ujú. presidencia de Macri. El radicalismo es un partido que se va desintegrando con el tiempo, con los años, que tuvo su último presidente allí por el año 2000 con Fernando de la Rúa, y cuyo final fue tan traumático para la Argentina que terminó dejando a ese partido en manos de dirigentes que lo único que han hecho ha sido empeorar su situación, porque la verdad que Ujú. la situación de Lustó, que parecía ser la figura que venía a rescatar de alguna manera y a renovar incluso desde su vertiente interna, evolución, este partido, bueno, lo ha llevado prácticamente a la ruina. De modo que Sí, creo que de me alguna parece manera que pagó un comportamiento errático en el Senado que está teniendo Lustó, donde a veces da la impresión de que no termina de ubicarse entre lo que es la Libertad de Avanza y lo que es el kirchnerismo. Bueno, sin duda eso le está pasando factura a Martín Lustó. Ahora lo seguimos analizando un rato más, Iván, pero ya tenemos una entrevista, hacemos una pequeña pausa y la presentamos. Seguinos en nuestras redes sociales, Asteriscos TV, en Facebook, X, en Instagram y nuestro canal de YouTube. Te esperamos. El paro en Tierra del Fuego para protestar contra las medidas que perjudican a la industria electrónica de esa provincia se extiende por tiempo indeterminado. Hay reuniones para intentar destrabar el conflicto. Este jueves en la gobernación habría un encuentro entre trabajadores y empresarios con el fin de evitar despidos. El ministro de Economía, Luis Caputo, dijo en los últimos días, bueno, yo tomé esta decisión de bajar los aranceles a la importación de celulares por otra parte, alguna medida que favorece a la industria de Tierra del Fuego, a pesar de que un primo mío es dueño de una gran empresa de las que están ahí en Tierra del Fuego. Lo dijo Caputo, como sosteniendo, bueno, yo no beneficio a mis familiares, sino que hago lo que me da lo que me parece más importante para el escenario económico, para nuestro programa económico. Anoche Milei habló también del tema, dijo, bueno, en campaña yo sostenía que el régimen de Tierra del Fuego era un derecho adquirido, lo ratificó, pero dijo, nada nos impide trabajar sobre los aranceles. Vamos a hablar ahora, Iván, con una especialista para tratar de entender un poco mejor todo este tema. Se llama Janina Lojo, licenciada en Comercio Exterior y Finanzas. Janina, José Calero e Iván Damianovich te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Bien, bien, gracias por atendernos. ¿Cómo resumirías lo que está pasando con este cambio que introdujo el gobierno en materia de comercio exterior?
eh, y bueno, todo este conflicto que se ha desatado en Tierra del Fuego. Bueno, yo creo que lo resumiría en principio diciendo que no se quitó ningún beneficio a las empresas productoras de que eso es importante de remarcar. No se les quitó ningún beneficio y por el contrario se le otorgó hasta un beneficio adicional por encima de los importados. Como vos mencionabas, sí, se redujeron los aranceles para la importación únicamente de celulares y se va a hacer una reducción progresiva, ¿sí? Desde esta semana la reducción es del 16% al 8% y recién para enero del 2026 se va a llevar al 0%. Y después tenemos lo que es impuestos internos, que para lo que es importado se redujo del 19% al 9,5% en tributo. De los impuestos internos es importante que la gente entienda, son muy distorsivos por cómo se calcula la base y cómo se aplica la alícuota, pero de los productos que son originarios de Tierra del Fuego, que también tributaban el mismo nivel de impuestos internos que lo que venía de otros países, ahora van a pasar a tributar 0%, ¿sí? O sea que, si bien hay una quita, una reducción de los aranceles, hay una eliminación de los impuestos internos para los productos que se elaboran en Argentina. En cierta manera, está tratando de nivelar la cancha para que vamos a competir, porque el mensaje es claro, vamos a tener que competir, pero desde el Estado Nacional, que lo que puedo hacer es reducirte la carga impositiva, algo te ayudó con esta quita de los impuestos internos que son tan distorsivos. Más allá de que se crea un sistema especial de régimen de envío simplificado, todos lo conocemos como courier, pero el courier no se podía usar para comprarle directamente a una empresa que estaba instalada en Tierra del Fuego. Bueno, ahora las empresas van a poder vender al por menor, ¿sí?, por courier a aquellos que vivimos en el continente, con los beneficios tributarios que tiene comprar algo en la isla, ¿sí?, para que estas empresas puedan empezar a comercializar al por menor, optimizando un factor que es el logístico, ¿sí?, porque uno de los reclamos que se hace es que las empresas que están radicadas en Tierra del Fuego tienen la dificultad que para poder llegar al continente tienen que cruzar vía Chile, y eso va encareciendo el proceso de traslado del producto desde el punto de fabricación hasta el punto de consumo, por ejemplo, en Buenos Aires. Los empresarios mencionaban, nosotros sacamos un teléfono a un costo de $1.000 de Tierra del Fuego y llega a Buenos Aires por encima de los $2.000. Bueno, vamos a poder tener acceso a ese producto comprándolo en Tierra del Fuego probablemente a un precio más competitivo. Entonces yo creo que, si bien sí, la competencia va a estar y es probable que los precios tiendan a bajar, tampoco se habla de una gran baja en un principio o en el corto plazo. No se está discutiendo la continuidad o no en este momento del régimen de Tierra del Fuego, simplemente se está diciendo vamos a competir, nada más que eso. Janina, buenas noches. Iván Damianovich, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ahora, para poder seguir entendiendo, digamos, de todas maneras, desde el sector sindical lo que se advierte es la eventual pérdida de miles de puestos de trabajo en una provincia donde fueron, de alguna forma, tomando empleados dentro de este mismo régimen, y donde la mano de obra, bueno, fue precisamente empleada para estos fines. ¿Vos advertís ese riesgo en cuanto a la reconversión del sistema laboral en la isla? Bueno, ahí es donde yo te hacía énfasis en el tema de que el régimen en sí mismo de promoción industrial no fue modificado. O sea, que no es que se les cambió las condiciones a las empresas porque se les sacaron los beneficios que tenían. Simplemente se le dio un beneficio a otras empresas que están en el continente, que no lo tenían, que es la reducción de aranceles de importación. E inclusive les sumamos un beneficio. Obviamente que acá lo que tenemos es un sector sindical que recibe el mensaje del empresario que le dice, yo así quizás no puedo competir y tenga que reducir mi planta. Y obviamente el representante sindical va a salir a defender los derechos de sus afiliados y me parece excelente. Lo que le tendría que también pedir el representante sindical, tanto al empresario como darse vuelta y a sus representantes, es,
Ok, el Estado Nacional tomó esta decisión, que entonces los gobiernos provinciales y municipales ayuden bajando también la carga tributaria, que existe y es altamente distorsiva. Denos más herramientas. Si estamos 20 escalones más abajo, ayúdennos a subir 10, quitándonos impuestos. ¿Vos Estaba creés que el leyendo, régimen de promoción industrial, perdón, José, este régimen de esto es como la antesala de la discusión del régimen de promoción industrial, digamos, esto lo ves como un debate a instalarse una vez, bueno, transcurrido un tiempo prudencial después de este ensayo? Mira, a mí me llama la atención que se haya hecho tanto foco en el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego cuando existen otros regímenes de promoción industrial a lo largo y a lo ancho del país, en distintas Ujú. provincias. Y está el pedido formal del Fondo Monetario de ir desarmando estos regímenes de promoción industrial. Pero lo que vos mencionabas, no, perdón, creo que fue Damián al principio, que mencionaba del derecho adquirido, es que este régimen se extendió hasta el 2038 con posibilidad de que se prorrogara hasta el 2050, es real, y desde el gobierno lo que manifestaban hasta ahora es que por ser un derecho adquirido no se les podía sacar los beneficios. O sea que por lo menos en el corto plazo no se podría, según dijo el mismo gobierno, poner en discusión el régimen de promoción industrial. Eso que ahora yo también es algo para dar tranquilidad. estaba leyendo un texto que escribió Federico Sturzenegger, el ministro de Desregulación, y acá parece haber algo más de fondo, más allá de esta cuestión de si, bueno, la industria fueguina se dedica solo a ensamblar o produce, porque lo que está sosteniendo Sturzenegger da la impresión de que el gobierno quisiera como cambiarle el perfil a la provincia y convertirla en una provincia eminentemente turística, porque él dice Tierra del Fuego podría ser Nueva Zelanda, eh, bueno, la puerta al destino turístico con mayor potencial del mundo, que es la Antártida, tiene de todo, mística, navegación, trekking, cruce de los Andes, glaciares, bueno, gastronomía. Debería ser un parque de diversiones mundial que reciba millones de turistas al año. En pocos años debería converger a niveles de ingreso europeos. ¿Y qué hacemos? Le degradamos el paisaje con galpones industriales. Es como si a los norteamericanos se les hubiera ocurrido hacer un parque industrial en Yosemite o en Yellowstone. Ni siquiera se le puede echar la culpa a los militares, dice Sturzenegger, porque cuando concibieron esto en los 70 era otro mundo, pero 50 años después encuentro insólito que las autoridades de la isla no lo vean. Así que acá aparentemente el gobierno intenta ir por un cambio que es mucho más profundo de la discusión de si hay un sector industrial que recibe beneficios o no. Pretende que la provincia se transforme en otra cosa, ¿no? Que digamos que su potencial mayor sea el turismo. Y bueno, un poco lo que está diciendo Sturzenegger es saquemos la industria de encima, ¿no? Mira, a mí no independientemente del paper del ministro, que tiene su visión, obviamente, a mí no me gustaría, yo vivo en Buenos Aires, a mí no me gustaría que alguien venga a decirme desde otra provincia qué es lo que tenemos que hacer en Buenos Aires. Creo que los fueguinos pueden, sí, decidir por sí solos cómo quieren continuar su futuro. Después está, obviamente, la decisión del Estado Nacional de cómo administra sus recursos, y ahí entra el régimen de promoción industrial, y si después, cuando llegue el momento de prorrogarlo, el Estado Nacional desea prorrogarlo, y obviamente tiene el aval del Congreso para hacerlo o no lo tiene. Pero creo que los fueguinos tienen que decidir su propio destino y su propio futuro independientemente, porque eso me parece que ya es algo hasta... Me pongo en el lugar de ellos y yo como bonaerense no querría que me digan qué es lo que tengo que hacer, ¿sí? Después, la realidad es que el régimen de promoción industrial fue algo que se estableció, como bien lo mencionaba ahí, en la época de los militares, por una decisión geopolítica. Se necesitaba poblar la isla, había que, en ese momento se veía Chile estaba generando un polo industrial, el riesgo era muy grande, entonces se decidió poblar la isla de esta manera. Podemos discutir 30 años después por qué
se continuó con el régimen, podemos discutir 70 años después por qué no se les exigió a las empresas cierta reconversión, podemos discutir por qué hace 30 años que nos negamos a competir y estuvimos en una economía cerrada que llevó a un nivel de ineficiencias que hoy hace que veamos la apertura comercial como un riesgo y una destrucción, cuando no necesariamente tiene que ser así, pero eso va por otro lado. Yo creo que la decisión después de cómo quiere continuar la provincia, su economía, le corresponde a la provincia y le corresponde a la gente que vive en su provincia. Milei anoche también decía que su gobierno ve a la tecnología celular, a la comunicación vía celular como algo estratégico. Incluso citaba a uno de los astronautas que fueron a la Luna, que en algún momento dijo, pensar que este celular que tengo en la mano tiene muchísima más tecnología que la computadora que llevábamos a bordo cuando fuimos a la Luna. ¿Hay posibilidad de que a partir de estas medidas en comercio exterior el precio de los celulares baje en forma relevante desde tu punto de vista? Bueno, eso es algo interesante porque también se está haciendo muchísimo ruido con esta noticia, pero cuando uno habla con el sector importador, porque la realidad es que el grueso de la comercialización hoy que se vería beneficiada vendría por el lado de las importaciones, según lo que están manifestando desde la provincia. Te dicen, en el corto plazo la reducción de precios sería entre el 6 y el 8%, y en el largo plazo, cuando llegue a impactar sobre el cero arancel, hablamos de un 16 o un 20% de reducción del precio de comercialización. Y cuando vos miras el ranking, Argentina es el país más caro del mundo con el teléfono de alta gama, y en vez de ser el primero, pasaría a ser el segundo. O sea que realmente la reducción no es tan significativa en los precios como para que los productos que se hacen en Tierra del Fuego queden totalmente fuera del mapa, ¿sí? Y te doy un dato más. En 2024 se vendieron en la República Argentina 6.5 millones de celulares. Esto es menos que en 2023. Y tiene que ver, obviamente, con una caída del poder adquisitivo y por lo caro que representa adquirir un celular. Ni hablar de las compras hormigas. Todo aquel que viaja y se compra el teléfono afuera porque le sale más barato, Sí. o le O lo pide a alguien encarga. que viaja que le traiga el Sí. teléfono. Entonces, si logramos bajar el costo, ya sea de los celulares locales como de los celulares que se importan, lo que vamos a hacer es que suban las ventas. Las ventas iban a seguir cayendo con estos precios, y más ahora que cada vez más flexibilidad para poder adquirir productos del exterior, para poder viajar, iban a seguir cayendo. ¿Qué hacemos? Le decimos a la gente no puede viajar más para que no se traiga un teléfono de afuera. No lo vamos a poder Bueno, evitar. Es más, dentro de los beneficios se permite traer un teléfono. en las ofertas del hot sale que se hizo en estos días, arrasó la venta de celulares, ¿no? Hubo promociones muy fuertes. E indudablemente la población, sea porque los chicos apuntan al entretenimiento, sea porque los profesionales necesitan cada vez mayor tecnología eh, para desarrollar sus actividades, y además pensando también en que se viene, bueno, lo que va a ser la conexión de mucha mayor velocidad y precisión, que va a ser el denominado 5G. Bueno, y hay muchos celulares que no están preparados para eso, y bueno, hay que ir renovándolos. Indudablemente la tecnología celular es clave para el futuro que viene. Janina, gracias, es muy interesante tu análisis en un tema que, bueno, está generando mucha tensión en Tierra del Fuego, y que hay una discusión, me parece, más de fondo eh, entre distintas concepciones sobre hacia dónde va la Argentina. Que te vaya muy bien. No, gracias a ustedes, un placer. Y ojalá que se resuelva el conflicto, y que la realidad es que nadie quiere que que alguien se quede sin trabajo, menos que menos la gente que está en la isla de Tierra del Fuego, que obviamente es una isla, probablemente las posibilidades para cambiar de trabajo, o sea, para dar movilidad dentro de la isla, no sean las mismas que para el resto de la gente que vive en el continente y que vive en otras provincias. Así que ojalá que esto llegue a buen puerto y que realmente se encuentre una solución, pero no creo que en el corto plazo la caída en la producción de los celulares vaya a ser tan significativa como para que se justifique los despidos. Después, si hay una decisión de despido por parte del empresario, quizás ya responde a otros motivos más allá de las ventas.
Bueno, y que aguanten un poquito, ¿no? Que han ganado mucha plata en estos últimos años. Y bueno, ahora si viene una época de vacas flacas, que aguanten un poquito, que no empiecen a echar gente de inmediato. Janina, gracias. Gracias, hasta luego y buenas noches. Ahí estaba Janina Lojo, especialista en comercio exterior, bueno, analizando toda esta problemática que se genera a partir de las decisiones tomadas por el gobierno en materia arancelaria y que afectan a la industria electrónica de Tierra del Fuego. Ya seguimos. Lo que necesitas saber está en Asteriscos con José Calero. Bien, ahí estaba, Mi Dulce Señor de George Harrison, que cumple 55 años este tema, bueno, que hizo también historia. Iván, con vos nos reencontramos, si te parece, la semana próxima. Por supuesto, José, cómo no. Muchas gracias. Fuerte abrazo. Un abrazo. El análisis a fondo sobre el escenario político de la mano de Iván Damianovich en Asteriscos. Información clave a mitad de semana. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Acompañan a José Calero en Asteriscos. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. Hay muchas billeteras, pero solo con Web podés ahorrar en el pago de tu ABL 20% todos los meses hasta 10.000 pesos. Y eso es todo lo que está Web. Descarga la app gratis de tu store y empezá ya a disfrutar todos los beneficios que tiene Web para vos. Conoce más en web.com.ar. Promoción válida del 1 de septiembre de 2024 al 30 de junio del 2025. Para ver topes, vigencias y más información, consulta en www.web.com.ar. Somos los que fabricamos la tele que tenés colgada en tu casa. Somos los que producimos el aire que acondiciona el clima de tu hogar. Somos los que hacemos el celu que te conecta con el mundo. Somos Afarte. Somos industria. Grupo BGH. 110 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH. 110 años construyendo futuro. Desde hace 30 años operamos, mantenemos y desarrollamos la red de distribución de gas natural más grande del país para que la energía llegue a miles de usuarios de más de 360 localidades de manera confiable y segura todos los días. Nuestro vínculo es cada día más fuerte. Nos conecta a una gran red. Camusi, 30 años conectados. En la ciudad, para evitar contagios en las aulas, vacuná a los chicos respetando el calendario de vacunación. Entrá a buenosaires.gov.ar/salud y conocé los vacunatorios o centros de salud más cercanos. Buenos Aires Ciudad. María es credinauta. Eduardo también. Y Luis y Mercedes y Pablo son credinautas.
Ellos y miles de argentinos formamos Banco Credicop. Y somos credinautas, porque desde siempre creímos que es mejor hacerlo juntos y no hacerlo solos. Porque somos cooperativos y solidarios. Y porque sabemos que solo nos salvamos si lo hacemos entre todos. Ahora, hacete vos también, credinauta. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Legislatura porteña. Entérate de todo lo que estamos haciendo. Ingresá a legislatura.gov.ar para saber más. Nos une la ciudad. La energía argentina es impresionante, pero la energía de una familia es inagotable. Yo lo llevo a la escuela. Yo lo llevo a fútbol. Yo lo llevo al cumple de Santi. ¿Santi no era mañana? Ah, sí, pero hoy es el de Lucas. Yo lo llevo al cumple de Lucas. Hecho. En YPF nace la energía para estar a la altura de tu energía y de la de tu familia. YPF, Energía Argentina. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Ingresá en simulador.edenor.com y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. A tu casa llega la heladera que compraste en un negocio. Al negocio le llegan las heladeras de un depósito. Al depósito le llegan heladeras en un camión. Al camión lo cargan en una fábrica de heladeras. A la fábrica de heladeras le llega el acero. Al acero lo hacemos pensando en la heladera que llega a tu casa. Ternium. Acero para hacer. En 38 minutos pasaron de las 21. Estamos en Asteriscos. Información clave a mitad de semana. Bueno, hoy el gobierno también tuvo buenas noticias en la Cámara de Diputados. La oposición no pudo avanzar en proyectos clave, fracasó, no tuvo quórum, tanto en el proyecto que buscaba votar un aumento para los jubilados, que hubiese afectado la estructura presupuestaria que maneja el gobierno y obligado a vetarlo, como en la intención de desbloquear la comisión que intentaría investigar el denominado Affair Libra, esta criptomoneda que Javier Milei, en un episodio insólito, salió a promocionar. Bueno, muchos se sumaron a la compra de este criptoactivo nuevo. Claro, después de algunas horas de subir una enormidad, bueno, como suele pasar, de golpe los que ganaron muchísimo dinero y si sabían cómo era la maniobra, salieron en tropel y dejaron un tendal de damnificados, gente que perdió miles de dólares, muchos hasta especialistas en criptomonedas, que claro, vieron que el presidente promocionaba Libra, diciendo, bueno, que iba a ser una herramienta de financiamiento para las pymes, y bueno, a las pocas horas esto se derrumbó. Fue un escándalo, un papelón, donde uno quiere creer que el presidente actuó por ingenuidad, aunque supuestamente durante mucho tiempo se promocionó Milei como un especialista en criptomonedas. Ha llegado cuando obviamente no estaba en política todavía, hasta a dar cursos sobre el tema, pero bueno, esto fue un paso en falso gravísimo por parte del presidente. Y bueno, ahora la oposición, por supuesto, también busca capitalizarlo, pero hoy, gracias al PRO, volvemos a lo del arranque del programa, gracias a los legisladores del PRO y a otros, no pudo tener quórum la oposición, el kirchnerismo sobre todo, y no se pudo avanzar con la investigación, con la creación de una comisión para investigar este escándalo, que por supuesto le daría rédito político a la oposición. Bueno, el gobierno entonces viene acumulando una serie de datos positivos, de éxitos. Empezó el domingo a la noche cuando se confirmó el triunfo de Manuel Adorni, de La Libertad Avanza en la ciudad de Buenos Aires.
Bueno, ahora lo busca capitalizar con un anuncio que haría este jueves, ¿eh? Permitiendo, creando instrumentos para que quienes tienen dólares en el colchón, en caja de seguridad, dólares guardados a lo largo incluso de décadas, bueno, tengan la posibilidad de traerlos a la economía real, comprar un auto, una casa, electrodomésticos, bueno, blanquearlo sin que haya una persecución, una fiscalización, multa, supervisión por parte del fisco. Es la promesa que está haciendo el gobierno que dice necesitamos esos dólares, que parte de esos dólares, algunas fuentes hablan de más de 250.000 millones de dólares, otras hasta llegan a decir 350.000 millones. Bueno, necesitamos que parte de esos dólares entren en la economía porque necesitamos bueno, una monetización mayor de la economía para de alguna manera ayudar en el crecimiento que estamos teniendo. Queríamos hablar ahora, bueno, con justamente una de las encuestadoras, tal vez la que más cerca estuvo, o una de las que más cerca estuvo, con el sorprendente dato que arrojó la elección del domingo, donde votó muy poca gente, pero en la cual Adorni le sacó 3 puntos de ventaja a Santoro, que es justamente lo que había proyectado eh, la consultora Isasi Burman. La tengo en línea a la politóloga Viviana Isasi. Viviana, José Calero te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, bien, estaba viendo acá, repasando un poco todo el último informe que ustedes presentaron antes de la elección. Realmente impacta, bueno, la intención de voto con la proyección aritmética de indecisos, Manuel Adorni 28%, Leandro Santoro 25%, en la diferencia le pegaron al centavo, 3 puntos, y en los porcentajes, bueno, casi también al centavo, con una Silvia Los Penato tercera, un 18%, sacó 15, pero también, ¿no? Con un claro panorama el que proporcionaba este sondeo. ¿Cuál es tu análisis, Viviana, de lo que ocurrió el domingo? Bueno, nosotros teníamos estos números justamente analizados y lo veníamos publicando desde el mes de abril, para lo cual no tuvimos ninguna sorpresa respecto de los resultados, porque era una tendencia que como decimos, la veníamos estudiando y la difundimos, ¿no? Creo que bueno, que esto fortalece obviamente a la Libertad Avanza y también posiciona, diríamos, a la alternativa que tiene este partido para lo que es la próxima batalla, que es la provincia de Buenos Aires, ¿no? O sea, la verdad que los resultados que han obtenido en las elecciones que se han desarrollado hasta este momento han sido totalmente positivos para la Libertad Avanza. Bueno, y también de alguna manera otra ventaja que tiene el gobierno con el resultado del domingo es justamente que al anticipar la elección Jorge Macri, permite haber hecho como este laboratorio, ¿no? Como si hubiese sido una PASO, este laboratorio que envía la siguiente señal rumbo a la elección clave, como bien sostenés en la provincia de Buenos Aires, que es, fíjense lo que pasó en la ciudad, hay que ir juntos para tener chances de derrotar al peronismo en su bastión, ¿no? Sobre todo el conurbano, que es la provincia de Buenos Aires. Sí, yo creo que el PRO se ha convertido en más que nada en un facilitador para el triunfo de la Libertad Avanza, ¿no? Ha sido realmente un gran error, por ejemplo, el adelantamiento de las elecciones, así como también la narrativa que tomó el partido del PRO, que bueno, lo único que hace es fortalecer, obviamente, y facilitar la fuerza que toma la Libertad Avanza con una nitidez que no tienen el resto de los partidos, ¿no? ¿Cuáles son ustedes, bueno, el reporte que enviaron antes de las elecciones y que, bueno, anticipa varias de las cosas que ocurrieron? ¿Cuáles son las fortalezas
del oficialismo en este presente? La fortaleza tiene que ver con, primero, esto de la nitidez. Quedó demostrado realmente en la Argentina que la mayoría de la población no quiere ambigüedades en los políticos, sino más bien perfiles que sean bien definidos y proyectos que marquen un rumbo definido. O sea, esto de decir que soy peronista pero no soy peronista, decir que soy pro pero no soy pro, decir que soy radical pero no soy radical. O sea, estas cosas la verdad que se ven como una cierta vicios de ventaja que por ahí los políticos tradicionales en realidad siguen teniendo, y que la gente ha demostrado que rechaza nítidamente, y que justamente las personas que son bien definidas, bien nítidas y que se muestran honestas son más que nada las que logran la mayor representatividad o adhesión, ¿no? Y eso lo está teniendo principalmente La Libertad Avanza. Una de las principales razones, me parece, que por las cuales Milei, Patricia Bullrich y algunos otros referentes logran cada vez mayor adhesión, ¿no? O sea, y entienden muchísimo mejor lo que está buscando la mayoría del electorado. Y además, bueno, obviamente siempre el liderar la agenda y poder interpretar hacia dónde quiere la mayoría de la gente que vaya al país, ¿no? O sea, poder interpretar lo que buscan las nuevas generaciones, los sub-35. O sea, hay un montón de fortalezas que le dan mucha ventaja en realidad a La Libertad Avanza respecto del resto de los partidos, y sobre todo respecto de los políticos tradicionales que han quedado con una mirada muy muy vieja, ¿no? De lo que es la Argentina, o lo que fue la Argentina en otros momentos. Bueno, es un poco lo que pasa en Estados Unidos y en Europa, donde el electorado como si no quisiera medias tintas, ¿no? Quiere un liderazgo bien definido, directo, firme, incluso gritón, como lo es en algún momento Milei. Y yo estaba viendo acá en el informe que ustedes mandaron la evaluación del gobierno de Milei, donde el nivel de aprobación no está tan alto como, por lo menos en esto de abril, no está tan alto como yo esperaba. 43% dice. ¿Te da la impresión de que a partir de este triunfo porteño la imagen o la evaluación del gobierno de Milei va a aumentar? Y yo creo que sí, pero el gobierno sí tiene una aprobación que es sorpresiva, ¿no? No hay otro antecedente de un gobierno con un año y medio de gestión que tenga más del 50% de aprobación. No hay. Por lo cual me parece que sí es algo meritorio de Milei, y bueno, y además obviamente esta reciente victoria le va a dar, creo, un empuje mayor, ¿no? Bueno, ahí hablábamos del perfil definido que está exigiendo, pidiendo el electorado de los líderes. En este momento, y de acuerdo a lo que ustedes investigaron y recogieron de los sondeos, el principal referente de la oposición a nivel nacional, según los porteños, es por lejos Cristina Kirchner. Bueno, ahí hay una competencia siempre entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof. En algún momento, cuando Axel Kicillof toma la delantera y tiene un discurso más en la autoridad con Milei, ha recuperado, diríamos, algunos puntos. Y bueno, y Cristina siempre había aparecido, digamos, liderando, en este caso, como referente de la oposición. Lo que pasa que también es una figura que en realidad en el interior del país, en algunos lugares, es bastante cuestionada, y bueno, y tiene todavía algún cierto sesgo de aceptación en algunas provincias del norte, ¿no? Uh-huh. Bueno, y viendo estos números también, bueno, está claro que Viviana, que la salida del cepo cambiario ayudó y mucho también a la estrategia del gobierno, ¿no? Sí, bueno, son acciones y políticas que tienen una mayoritaria aceptación, y bueno, el gobierno no deja de tener en ese caso
seguir liderando la conversación pública encima positiva, ¿no? O sea, que también tienen para sí mucho más para cosechar que para enfrentar, ¿no? Impacta también que en la ciudad de Buenos Aires, que es la más rica del país, la respuesta de los porteños cuando se les consulta el principal problema, el 25% está mencionando la pobreza. Claro, pero también el tema de la seguridad es un tema que lidera cada vez más la agenda y bueno, allí también es parte, digamos, de los méritos que tiene el gobierno respecto, por ejemplo, de algunas resoluciones que se han tomado con el tema de seguridad, el caso Rosario, etcétera. Y bueno, tiene también la agenda que me parece que nuevamente lidera el gobierno nacional, ¿no? Viviana, gracias, como siempre, por este contacto. Te mandamos un cariño grande, ¿eh? Bueno, un abrazo para ustedes. Hasta luego. Ahí estaba la analista política Viviana Isasi, directora de la consultora Isasi Burman. Bueno, fueron los que más se acercaron, junto con Giacobbe, creo, al resultado sorpresivo, de alguna manera, que tuvieron los comicios porteños en el domingo, donde Manuel Adorni ganó con una diferencia mayor a la que se esperaba sobre Leandro Santoro, 3 puntos, pero sobre todo, bueno, duplicó los votos de Silvia Los Penato, la candidata que eligió Mauricio Macri para bueno, tratar de hacer un buen papel en un distrito que era amarillo puro o lo fue durante mucho tiempo, y que ahora ve cómo se le está escapando de las manos, y la libertad avanza en serio, ¿no? En la ciudad, con la posibilidad de llegar al poder, tal vez, sin ánimo de anticiparnos mucho, en el 2027. Política, economía, la información clave pasa por Asteriscos, el programa de José Calero. Te volviste a llevar mis llaves, amor, y aquí estoy de vuelta, encerrado en casa. Miro abajo esperando desde el balcón a que vuelvas como cada vez que pasa. En esos momentos te amo, te odio por partes iguales. Llenaste mi vida de hermosos desastres naturales. Vos ya sabes cuáles. Me gustas por o a pesar de tus olvidos asombrosos. Dejemos que esto siga así, que siga siendo misterioso. Despertate que ya son las 12, mi amor. Otra vez conflictos entre tú y la alarma. Vos le echas la culpa a el despertador o a la letra chica de la ley del karma. En esos momentos te amo, te odio por partes iguales. Llenaste mi vida de hermosos desastres naturales. Vos ya sabes cuáles. Me gustas por o a pesar de tus olvidos asombrosos. Dejemos que esto siga así, que siga siendo misterioso. No puedo más, quiero más, de tus desastres fabulosos. Dejemos que esto siga así, que siga siendo así de hermoso, que siga siendo así de hermoso. Desastres fabulosos es lo que estamos escuchando en Asteriscos. Bueno, el uruguayo Jorge Drexler y Conociendo Rusia unieron fuerzas para esta canción, que de alguna manera busca capturar la esencia de su amistad y admiración mutua. El tema nació en septiembre del 2024 en el estudio de Drexler en Madrid,
donde ambos artistas compartieron ideas, experiencias y mucho mate, dicen, hasta encontrar la melodía perfecta. Sobre la colaboración, Mateo Sujatovich, que es el líder de Conociendo Rusia, expresó su emoción por haber trabajado con Drexler. Desastres Fabulosos no formará parte de ningún álbum, sino que representa un encuentro artístico genuino, ejecutado con elegancia y espontaneidad, dice la crítica. Bueno, ahí lo estábamos escuchando, Desastres Fabulosos. Recordemos que Drexler ganó el Oscar en el 2005 por Al otro lado del río, un tema también genial. Bueno, el uruguayo es muy querido, muy respetado en toda Latinoamérica, también en España y en otros lugares del mundo. En Argentina se lo sigue mucho. Bueno, Al otro lado del río fue el tema principal de la película que contó la historia del viaje del Che Guevara y su amigo por Sudamérica. Así que Desastres Fabulosos, un muy lindo tema que queríamos compartir con ustedes. Nos estamos despidiendo. Un par de datos. Este jueves, muy probablemente, el gobierno va a presentar su propuesta para incentivar, invitar, tratar de seducir a la gente, a los ahorristas, para que saquen la plata del colchón, los dólares en negro. Hay mucha expectativa con esto por parte del gobierno, también por parte del sistema financiero. Los bancos empezaron a instrumentar estrategias para tratar también de captar esos dólares. El ministro Caputo dijo que esto será un cambio de régimen. Finalmente el gobierno anunciará este jueves las medidas destinadas a fomentar que la gente saque la plata del colchón y la invierta, por ejemplo, en bienes durables. Incluso las automotrices están analizando planes para vender autos en cuotas en dólares. La administración libertaria ya tiene listas las resoluciones por las cuales se podrán usar esas divisas sin recibir, dicen, prometen, una penalización por parte de la agencia ARCA. Tendrá características de blanqueo, pero Caputo dijo que no lo será, que se espera que pueda proporcionar a la economía parte del combustible necesario para sostener el proyectado crecimiento. Lo principal que busca el gobierno, además de captar esos dólares, es hacerlo sin que organismos o entidades internacionales como el Gafi, que lucha contra el lavado de dinero, terminen amonestando a la Argentina, porque de alguna manera esto de que entre la plata sin hacer preguntas también es un riesgo, ¿no? Pueden ingresar dólares de quién sabe dónde. Milei dijo, bueno, ese no es el problema, que entren los dólares y después que los organismos adecuados se encarguen de perseguir al narcotráfico, bueno, al dinero que pueda llegar a ingresar de fuentes riesgosas. Así que este jueves muy probablemente se presente detalle de esta iniciativa, que incluirían, creo, proyectos de ley sobre lo que es la penal tributaria, la de procedimiento tributario o la penal cambiaria, que se enviarían al Congreso. Habrá que ver si prospera esto ahí. Caputo dijo, se van a sorprender con lo que vamos a presentar, así que a esperar esto. Nos vamos el miércoles próximo desde las 21 en nuestra Ecomedios 1220. Nos reencontramos. Todo lo que necesitabas saber lo escuchaste en Asteriscos por Ecomedios AM 1220. Nos volveremos a encontrar el próximo miércoles desde las 21 horas. Fue una producción de Tatooine para Ecomedios AM 1220.